hablar ahora de lo que es el citoplasma, ¿sí? Y en el citoplasma hay algo muy interesante que hay que mencionar, de que lo que sí vamos a tener van a ser ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas, chicos? ¿Para qué sirven los ribosomas? Síntesis de proteínas. ¿Y las proteínas para qué me sirven? Formar enzimas. Los aminoácidos forman proteínas. Para las enzimas, reacciones químicas. Pero la bacteria, ¿para qué creen que sirve? Material genético. Parte podría ser. ¿Qué más? ¿Para qué sirven las proteínas? Para formar canales. Si se fijan, la membrana celular de la bacteria igual tiene proteínas para poder regular el paso de sustancias, para poder mantener una homeostasis adecuada, ¿sí? Las proteínas son fundamentales para... Acuérdense de que la pared celular estaba formada ¿por qué? Por proteoglicanos, proteínas, tiene una parte de proteínas. Entonces, los ribosomas me van a cumplir una función muy, pero muy importante. Ahora, los ribosomas en la bacteria son distintos a los que nosotros tenemos. Mientras que los ribosomas eucarióticos de nuestras células presenta una unidad 60S más una unidad 40S, los ribosomas de la bacteria presentan subunidades 50S y subunidades 30S. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque los antibióticos van a actuar justamente sobre las subunidades 50S y sobre las subunidades 30S. ¿Y por qué esos antibióticos no lesionan nuestras células? ¿Por qué esos antibióticos no lesionan nuestros ribosomas? Porque las subunidades son distintas. Y al ser distintas, nuestras células no reciben la lesión de lo que son esos antibióticos, pero las bacterias sí. No vamos a hablar de cuál es el nombre de esos antibióticos, pero acuérdense de que hay antibióticos que actúan en las subunidades 50S y en la subunidad 30S. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Ahora, por otro lado, vamos a tener lo que es el nucleoide. Y el nucleoide va a ser el material genético de la bacteria, ¿sí? Va a ser una región en el citoplasma que, junto con proteínas, me van a dar los genes. ¿Y qué genética hay? ADN de doble cadena, ¿sí? Y para que se forme el ADN, para que la bacteria replique el ADN, necesitamos algunos nutrientes. Un nutriente muy importante que necesitan las bacterias va a ser el ácido fólico. Y vamos a necesitar enzimas. Una de estas enzimas va a ser la ADN girasa. Van a ser enzimas que van a permitir la replicación de lo que es el ADN. Si el ADN no se replica, esa bacteria no se puede convertir en dos bacterias, no se puede dividir. Y si no se replica, esa bacteria no crece y la bacteria muere. Si se queda con una sola bacteria, no hay problema en las infecciones. Si es una sola, ¿cuál es el problema? Que se replican, hacen mitosis
lo que es una velocidad gigante. Más que mitosis, vamos a hablar la siguiente clase de cuál es este proceso en específico. Pero quiero que se acuerden sobre todo del ácido fólico y de esta enzima, ADN-girasa. ¿Y por qué es importante? Porque aquí actúan ciertos antibióticos, inhibiendo la síntesis del ácido fólico en la bacteria o también inhibiendo al ADN-girasa. ¿Sí? ¿Está claro lo que es el nucleoide? Por otra parte, ¿qué vamos a tener? Los plásmidos. ¿Alguien sabe lo que es el plásmido? Son como fragmentos de ADN de la bacteria que transporta la resistencia que adquiere esa bacteria. Perfecto. Entonces vamos por pasos. El plásmido va a ser material genético que no forme parte del nucleóide, ¿sí? Si no es un fragmento aparte, fíjense aquí tenemos el ADN bacteriano, este es el nucleóide, y el ADN plasmídico o los plásmidos van a ser unas vesículas, y en esas vesículas vamos a tener ciertas bases de ADN. Y estas bases de ADN usualmente, ¿qué tienen? Información sobre resistencia. Y estos plásmidos son los que se pasan mediante los pilis sexuales. Estas bacterias pueden pasarse plásmidos. Y con ese plásmido yo voy a pasar la información genética. Usualmente los plásmidos no contienen información que la bacteria necesite para poder sobrevivir. Siempre es información complementaria que le puede ayudar a la bacteria, pero no es la información más importante, porque la información más importante se encuentra en el nucleóide, pegada con la membrana celular. En cambio, el plásmido se encuentra en otras zonas de la bacteria. ¿Sí? Muy importante que se sepan los plásmidos, porque aquí hablamos de un mecanismo de resistencia que se medía o que está mediada por plásmidos. Lo vamos a ver en el futuro. Y ahora vamos a hablar de lo que son las esporas. Las esporas son un mecanismo bastante interesante de lo que es una bacteria. Una bacteria, cuando se ve en una situación adversa porque le faltan nutrientes, se pone en un modo supervivencia, si le podríamos llamar. Y en este modo supervivencia se forman esporas. Fíjense aquí nosotros que tenemos una bacteria que está pasando por un proceso de una división celular. Aquí tenemos una bacteria y aquí tenemos otra. Pero ya en este proceso lo que pasa es que hay una falta de nutrientes. Pueden ser nutrientes como el oxígeno, glucosa, hierro, etcétera, etcétera. ¿Y la bacteria qué hace? Me pongo en modo supervivencia. ¿Y cuál es el modo supervivencia? Formar esporas. Va formando una capa bien dura de varias membranas y sobre todo se deshidrata. Y al final se genera una espora libre. Las esporas pueden permanecer en la naturaleza por mucho más tiempo. Y una persona puede contagiarse de esporas. Y cuando estas esporas que han estado sobreviviendo por ahí, luego encuentran una condición para poder crecer, esa espora puede crecer de nuevo como si fuera una bacteria. O sea que la bacteria entra en un estado de criogenización. Parecido, muy parecido.
genera un estado de latencia, se cubre de capas bien resistentes y se deshidrata, Pues como en el cielo. como en hibernación, más o menos así. Y en el momento en el que adquiere lo que es un entorno digno para poder crecer, esa bacteria genera lo que es una infección. Entonces una bacteria que me genere esporas o que pueda llegar a ser espora es una bacteria bien complicada, porque yo la voy a eliminar con mucha mayor dificultad. Y por eso hay ciertos medios de desinfección que no me lesionan esporas, que no me rompen esporas. Entonces yo necesito ¿qué? Necesito esterilizar ciertas superficies, ciertos lugares para poder romper hasta con las esporas. Si yo solo desinfecto, puede ser de que las esporas que estén en el lugar sobrevivan y generen infección. Chicos, esto es un mecanismo de supervivencia. Cuando la bacteria se encuentra en una situación de falta de nutrientes. ¿Está claro? No vamos a entrar muy a detalle de cuáles son todos los pasos, pero fíjense que aquí se forman cortezas, se forma una preespora, formación de cortezas y se genera una espora libre. Esa espora libre puede generar más allá lo que es una infección y resistir situaciones muy adversas. Y cuando llevemos alguna bacteria, ahí yo les voy a decir, chicos, esta bacteria genera esporas. Es más complicada de poder eliminar en ciertos lugares. ¿Está claro esto, chicos? Ahora vamos a hablar del metabolismo bacteriano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del metabolismo bacteriano? ¿Qué es metabolismo, chicos? Funcionamiento, pero va más con lo que es una definición en específico. Cuando hay funcionamiento, ¿qué hay? ¿Sí? Es reacciones químicas. Es todas las reacciones químicas que se dan en ese microorganismo. Metabolismo es el total de las reacciones químicas. ¿Y por qué es importante saber cuáles son las reacciones químicas de lo que es una bacteria? Porque cada bacteria va a tener distintas reacciones químicas. Y de las reacciones químicas, ¿qué se generan? Metabolitos. Y por esos metabolitos yo puedo saber qué bacteria es. Si una bacteria genera tal metabolito, yo puedo decir, esta bacteria me genera tal cosa. O puede haber otra bacteria que me genere otro metabolismo. Por ejemplo, hay algunas bacterias que son bacterias fermentadoras, de que me van a servir, o esas bacterias lo que hacen es utilizar la glucosa en un medio anaerobio, o sea, sin oxígeno. Y de la fermentación puede salir el alcohol, como lo que es un metabolito. Yo, si mido el alcohol en lo que es esa reacción, yo puedo decir, esta es una bacteria fermentadora. Entonces, yo ya no pienso en una bacteria que no me fermenta, o que no tiene esa capacidad. Entonces, cuando hablemos del metabolismo, también vamos a estar hablando de las funciones de las enzimas. ¿Alguien sabe qué son las enzimas? Hemos hablado mucho de enzimas, Efraín. Son proteínas. Vamos por ahí, cadenas de aminoácidos. ¿Y cuál es la función? Dependiendo de la proteína puede generar diferentes, como hemos dicho, abrir canales o facilitar el transporte de ciertas sustancias, a la vez que algunos pueden ser utilizados como método de ataque a la bacteria. Perfecto. Y para ponerlo en un resumen más grande, lo que hace una enzima es
catalizar reacciones químicas. ¿Y a qué me refiero con catalizar? Lo pongamos más simple. Ayuda a que se dé una reacción química. Por ejemplo, y este es un ejemplo que lo pongo bastantes veces cuando hablo de las enzimas. La lactasa es una enzima que me rompe la lactosa y me la divide en dos, en glucosa y en galactosa. Sin esta enzima yo no voy a poder romper fácilmente a la lactosa. O hay la enzima tepeasa. La tepeasa, ¿qué va a hacer? Me va a romper el adenosín trifosfato en adenosín difosfato y con esto me libera energía. Ahí es cuando hay energía. Ahí es esa energía de la que hablamos por esta enzima. Entonces las enzimas nos sirven para poder tener bastantes funciones, más que todo en las reacciones químicas. Sin esas enzimas yo no puedo dividir, yo no puedo romper ciertas sustancias o ciertos procesos no se pueden llevar a cabo. Y si se llevan a cabo lo hacen en una forma bien lenta. Las enzimas lo aceleran todo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando entremos a bacterias de que hay bacterias con ciertas enzimas. Por ejemplo, las bacterias catalasa positivo. Y con esto yo voy a saber si voy a tener un estafilococo o si es un estreptococo. Y si es un estreptococo yo hago otra prueba, la prueba de la coagulasa. Y si ese estreptococo tiene coagulasa, yo ya me voy a ir por cierto lado de estreptococos. Si es una bacteria coagulasa negativo, me voy a ir por otro lado. Entonces, saber las enzimas que forman parte de lo que es esa bacteria me ayudan a poder identificar. No anoten ahorita catalasa, coagulasa, no se preocupen, vamos a hablar en su momento, pero les estoy como si fuera un preámbulo a lo que vamos a ver, ¿sí? Y el metabolismo bacteriano tiene algunas características interesantes. Es mucho más rápido, tiene mucha mayor velocidad, entre 10 a 100 veces más que una célula humana. Y esto también es algo muy importante, que el metabolismo bacteriano es versátil, se adecua y se adapta muy fácilmente. Pueden utilizar muchos compuestos para generar energía. Glucosa, si no hay la glucosa, bueno, utilizo lípidos. Si tengo oxígeno, bueno, no tengo oxígeno, entonces utilizo diferentes rutas metabólicas para poder asegurar la supervivencia. Sencillez se refiere a que la organización en la célula es tan sencilla que le da versatilidad. Y hay procesos que son únicos en estas bacterias y que pueden ser procesos buenos o pueden ser procesos malos. Sin las bacterias, por ejemplo, no tuviéramos el yogur, el queso, la cerveza. ¿Por qué? Porque fermentan el alcohol, fermentan la cebada para producir el alcohol, fermentan lácteos, generan reacciones que solamente las propias bacterias pueden y nadie más. Hay bacterias buenas que nos ayudan también ¿a qué? A la síntesis de la vitamina K, por ejemplo. Necesitamos bacterias sí o sí. Sin eso no podemos. O para la absorción de la vitamina B12 necesitamos bacterias para ese proceso, ¿sí? Y todo lo hacen por ciertas rutas metabólicas que en su momento vamos a observar. Y hay una clasificación según el metabolismo, y con esto acabamos,
según el uso del oxígeno. Y la clasificación es en 4. Bacterias aerobias que sí o sí van a necesitar oxígeno para poder vivir. Fíjense, aerobias. Y para que una bacteria necesite oxígeno para poder vivir, necesita de lo que son estas enzimas: catalasa y la superóxido dismutasa. Si ataco estas enzimas, le puedo cortar el proceso a la bacteria para sintetizar ATP con el oxígeno. Y con eso corto el metabolismo, le saco el ATP y la bacteria muere. Requiere oxígeno y no son bacterias fermentadoras. Acuérdense, y desde ya, que la fermentación se da cuando no hay oxígeno. Bacterias fermentadoras son bacterias que sobreviven en medios sin oxígeno, por si acaso. Y aquí tenemos un ejemplo bien interesante de las bacterias aerobias: Mycobacterium tuberculosis. Y eso les da alguna pista. ¿Y en dónde le encanta estar al Mycobacterium tuberculosis? En los pulmones. En las partículas nasales. En los lugares en donde yo tengo más oxígeno. Tiene sentido, es una bacteria que vive de oxígeno exclusivamente. Yo la voy a encontrar ¿en qué? En los lugares en donde tenga mayor concentración de oxígeno. Ahí van a crecer más las bacterias aerobias. Luego, ¿qué tenemos? A las anaerobias. Cuando hay oxígeno, mueren. Necesitan estar en lugares con poco oxígeno. ¿Sí? Respuesta de crecimiento sin oxígeno, fíjense. Y no poseen estas enzimas, catalasa y la superóxido desmutasa, negativo. Mueren a causa del oxígeno y son bacterias fermentadoras. Y aquí tenemos varios genios como el Clostridium botulinum, el que me genera el botulismo, y la toxina llamada Botox, muy conocida y común en el ámbito de la estética. Luego tenemos las bacterias facultativas. Y estas son las que podrían ser más peligrosas. ¿Por qué? Porque las bacterias facultativas pueden vivir en los dos lugares. Pueden vivir siendo aerobias, con oxígeno, pero también pueden crecer en medios sin oxígeno. Y tienen las enzimas catalasa y superóxido dismutasa. ¿Sí? Respiran con oxígeno, pero también fermentan cuando no hay oxígeno. ¿Y con esto qué? Yo logro tener ATP. O sea, son bacterias que pueden sobrevivir en más lugares. Y aquí yo tengo Escherichia coli, Shigella dysenteriae o el Staphylococcus aureus, que ya vamos a ir fijándonos en su momento. Y luego tenemos las bacterias microaerófilas. Las microaerófilas necesitan un nivel bajito de lo que es el oxígeno para poder crecer. Cuando están con mucho oxígeno no crecen bien. Necesitan oxígeno, sí, pero en pequeñas cantidades. ¿Sí? Crece mejor con bajo nivel de concentración de oxígeno, pero si hay más oxígeno también puede crecer, pero no en una forma aceptable. Y aquí tenemos al Campylobacter jejuni, productor de varias diarreas. Vamos a ir fijándonos en su momento, chicos. Esta es una bacteria, lo que es anaerobia. Ustedes ya se van a ir imaginando en qué sitios con poco oxígeno. ¿En dónde encontramos poco oxígeno? En el intestino grueso, en el tejido conectivo.
en el tejido celular subcutáneo, en un absceso. Ahí podemos encontrar bacterias anaerobias o bacterias facultativas. No voy a pensar ahí en una bacteria aerobia. Bacterias aerobias, ¿dónde vamos a encontrar? Vía respiratoria. Mucosas, zonas que sí estén en contacto con el oxígeno. ¿Está claro esta parte, chicos? ¿Sí? Vamos a quedar ahí. Para la práctica vamos a ver más sobre las reacciones energéticas que se producen en las bacterias. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que son los aerobios, anaerobios, características. Vamos a hacer alguna tablita y con eso estamos, pero vayan estudiando por favor. ¿Sí?